condenado a la muerte por culpa de uno solo. Cuanto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue a Salmón, a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel lo saludó en María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu de Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxiliando en sus siervos, acordándose de la misericordia, como lo había predicho a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido don José Ramón, párroco de esta comunidad parroquial, queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos señor alcalde y concejales del excelentísimo ayuntamiento, queridos feligreses de
Queridos diocesanos todos, hermanos y hermanas en el Señor. Agradezco profundamente la invitación que me hacía vuestro párroco para poder estar aquí esta mañana con todos vosotros, tratando de venerar lo más filialmente que podamos a nuestra Madre Santa María bajo la advocación de la Virgen de la Valvanera. Quiero en primer lugar saludaros a todos con cordial afecto, expresándoos mis mejores deseos para cada uno de vosotros personalmente, para todos los que formáis esta comunidad parroquial. Por eso desearía que este saludo llegue también a todas aquellas personas que por un motivo u otro no se encuentran ahora con nosotros, de manera especial a los enfermos y a los ancianos. Quiero recordar también con nosotros a todas aquellas personas que otros años celebraban esta fiesta en honor de nuestra Madre Santa María y que el Señor ha llamado ya a su presencia. Que la gracia y la paz del Señor estén siempre y os acompañen siempre en vuestro caminar. Ciertamente celebrar a la Virgen de la Valvanera es reconocer el faro orientador que habéis tenido siempre en medio de las zozobras de vuestra vida. Es una tradición viva que se renueva cada año, convencido de que está dando frutos de vida cristiana. Es una manifestación de piedad popular mariana que encuentra, lo sé, en vosotros un eco especial. Aquí imploráis la ayuda divina por intercesión de María y aquí dais gracias por los beneficios también recibidos, porque si es mucho lo que tenemos que pedir, no es menos lo que tenemos que agradecer. Una devoción que está alentando vuestra alma sencilla y generosa para no perdernos en el anonimato de nuestra sociedad, en la que a veces ya ni sabemos pedir, ni sabemos agradecer, ni sabemos sufrir. Realidades estas, que bien lo sabéis, son expresiones de nuestra vida. En la historia de la Iglesia, la Virgen María ha ocupado siempre un lugar central en la vida de los fieles, que han experimentado en ellas una instancia de vida, de gracia, de refugio. Como son las madres, como son nuestras madres. Cuando de pequeños estudiábamos el catecismo, ¿lo recordáis? Al preguntar quién era la Virgen María, se respondía: la Virgen María es una señora llena de virtudes, que es Madre de Dios y Madre nuestra, y que está en el cielo. Es verdad, María está en el cielo, pero su cariño y amor de madre nos están acompañando a nosotros en nuestro peregrinar terreno. También hoy hemos venido con nuestra ofrenda de gratitud y de súplica, como expresión sencilla pero sincera de nuestros sentimientos religiosos, que encuentran en María siempre una respuesta materna. Hemos de ser devotos de María, pero también hemos de ser imitadores de ella, que debemos contemplar nuestra vida a la luz de la vida de María, una mujer sencilla. Bien sabéis, la mayor riqueza de María fue su sencillez, siempre atenta a las preocupaciones y a las necesidades de los demás.
Fue una mujer profundamente religiosa, que vivió también situaciones difíciles, como las estamos viviendo nosotros, en medio de un mundo siempre predispuesto a los malos entendidos. Pero María nos trata un camino hecho de fe y de humildad. Dichosa tú, porque has creído. Dios ha mirado la humillación de su esclava, por eso todas las generaciones me dirán dichosa. Hoy nosotros queremos ser esa corona de María. Cada uno de nosotros tenemos que tener el convencimiento que somos esa piedra preciosa que corona a nuestra madre. Peregrinos con ella, queremos descubrir las raíces de nuestra auténtica religiosidad para vivirlas en sintonía con las preocupaciones de la Iglesia y desde la solidaridad con los problemas e inquietudes de los hombres. Siempre el Señor nos llama desde las necesidades de los hombres. Recordad, en Caná de Galilea no tienen vino, pero a los hombres hemos de responderles siempre desde Dios: haced lo que Él os diga. Esta respuesta exige una mirada de fidelidad a Dios, la sensibilidad para los desafíos del momento presente, interpretándolos desde la fe, y la preocupación por consolidar en el futuro esa nueva civilización de amor y de fraternidad. Nadie está excluido. Todos somos llamados. Por eso tenemos que adecuar nuestros criterios de conducta a los valores del Evangelio, con una preocupación de que el cristianismo no se desvirtúe y de que no corramos el riesgo de irnos paganizando sin darnos cuenta. No estéis aturdidos, dice el apóstol Pablo. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para responder como María: hágase en mí según tu palabra. Vivimos, bien lo sabéis, en una cultura que no cuenta con Dios a la hora de entender y organizar lo que es la complejidad de nuestra existencia. Y puedo aseguraros, nuestra existencia ya de por sí es compleja, pero si excluimos a Dios, todavía lo es muchísimo más. Y esto se está produciendo por ese efecto adormecedor de una forma de vida dominada por deseos y aspiraciones puramente materiales. Tenemos una vocación material, pero no podemos olvidar la vocación eterna, la vocación temporal nuestra, y la vocación eterna están íntimamente unidas. Por eso, hoy también yo quiero recordaros y deciros: donde no está Dios, no hay futuro. Por eso el gran elogio que se le hizo a María fue decirle: el Señor está contigo. La pérdida de Dios perjudica al hombre y produce una cultura deshumanizada que favorece una concepción egoísta de la vida y una convivencia humana basada en la insolidaridad y en la prepotencia. Basta abrir un poco los ojos para darnos cuenta de esta realidad. Por eso esta mañana yo he venido a venerar con vosotros a nuestra Madre Santa María y deciros que el culto de María no es un fin en sí mismo, sino la guía maestra que nos conduce a Cristo y en Él a la gloria de Dios y al amor de la Iglesia. Esta valoración de los demás encuentra su
su puerta cuando nos abrimos a Dios, que es el sentido de nuestra vida y la razón de ser de nuestro aprecio por los demás. Por eso, lo mejor que podemos hacer hoy, de la mano de nuestra Madre Santa María, es ofrecer al hombre de nuestros días esa experiencia espiritual que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Me alegra de poder compartir esta reflexión esta mañana con vosotros, que espero que nos ayude a todos para nuestra edificación espiritual, porque estoy convencido de que si es así, eso también se va a notar en la vida de cada día, en la familia, en nuestro trabajo, en la sociedad, en la comunidad parroquial, en todo aquello que configura de una u otra forma nuestro peregrinar hacia la casa de Dios nuestro Padre. Con vosotros pido a nuestra Madre Santa María, la Virgen de la Valvanera, vida, dulzura, esperanza y abogada nuestra en este valle de lágrimas, pido que atienda la oración de sus hijos necesitados. ¿Y quién no lo son? Pido que aliente nuestra esperanza peregrinando hacia Dios. Invoco su protección materna sobre todos y cada uno de vosotros, sobre vuestras familias. Y con el poeta Dante le decimos: mujer, eres tan grande y tanto vales que si alguien